Hacemos una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sede de la sabiduría, Nuestra Señora de las Gracias, Padre Pío de Pietrelcina, Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que no se vaya a caer porque, no sé, bueno, quedó aplastado por el Padre Pío. Bueno, bendito sea Dios que podemos estar reunidos aquí en este día por este motivo. ¿Se acuerdan que allá por marzo del año pasado, antes del 12 de marzo fue que empezó la pandemia por aquí, en las pautas organizativas yo les hablaba sobre el deseo que tenía de formar este grupo de oración del Padre Pío aquí en Guatemala, y en verdad Guatemala como sede, pero abierto a toda América Central, para que nuestros hermanos en la fe de los Costa Rica, Panamá, Salvador, inclusive en Shela, a quienes le hemos mandado las invitaciones para hoy, nos puedan seguir y de esa manera puedan conocer lo que tenía en la mente y en el corazón el Padre Pío cuando se terminan formando estos ya muy conocidos, muy famosos grupos de oración del Padre Pío. De hecho, mis padres allá antes del 70, pero ya habían tenido la gracia de Dios de haber conocido a un íntimo amigo, compañero, e inclusive hijo espiritual, más allá de las edades que eran muy parejas, como fue el Padre Antonio de Monteroso, que vino a Buenos Aires, a la zona de Coglan, y ahí fundaron una parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, y se formó el grupo de oración del Padre Pío. Y ahora mis padres, por la gracia de Dios, asistían y recibían la bendición ya con un mitón del Padre Pío. Quiera Dios y la Virgen, yo les pido, insisto, que podamos conseguir un mitón ya para que el Padre Pío siga trabajando tantísimo como lo hacía allá en América del Sur, en Argentina. Cuánto deseo, cuánto rezo, les confieso, cuánto rezo y cuánto insisto al Padre de San Giovanni Rotondo, un sacerdote, digamos, con quien tengo un cierto trato, pidiéndole, Padre Fray Carlos Laborde, ruego por el milagro. Lo llamé ahora para saludarlo por las Pascuas, le mandé un mensaje y no pierdo la esperanza del milagro. Yo creo que va a dar mis mensajes, no los va a abrir por decir otra vez, pero hace un año que estoy ya. Por eso les pido a ver si puedo llegar a conseguir ese otro mitón bendito. Bueno, la idea de esta reunión inaugural es explicarles lo que fue la historia, cómo se formaron los grupos del Padre Pío de una manera así ya más remota y cómo en concreto lo formó el Padre Pío. Después hablar un poco sobre lo que son los grupos de oración, en qué consisten, la finalidad que tenían en el corazón del Padre Pío y las actividades como norma general, como lo determinaban los estatutos, y las aplicaciones prácticas para nosotros, que la verdad que vamos a poder hacer las cosas como Dios manda, porque son muy pocas las prescripciones, las obligaciones, como ya verán. Pero bueno, entremos en materia. La historia, la génesis. ¿Cómo terminamos hoy hablando de los grupos de oración del Padre Pío? Podríamos vivir la historia de una manera remota, lejana,
y una historia, una naciente ya cercana. El origen remoto son en verdad las apremiantes exhortaciones que hacía el Papa Pío XII, comenzando su pontificado allá en el 39. ¿Te recuerdan? Pío XII toma el pontificado el 2 de marzo del 39 y muere el 9 de octubre, el día después de la Virgen del Rosario del 58. Y toma el pontificado ahí, en el albor, en el atrio, en la preparación de la Segunda Guerra Mundial. De modo que el Papa, de una manera premiante, empieza a incitar a la oración, y sobre todo a los sacerdotes. Y así pues, el 24 de junio del 39 hay una frase célebre de él, que le dice a los sacerdotes: rezad, rezad siempre más y con más fervor. Así pues, en plena guerra, convoca a formar una tropa de orantes y de penitentes, hombres en quien la plegaria y el pensamiento de Dios, cita, se conviertan en una segunda naturaleza y en el alimento cotidiano del alma. Y una vez más, tropas de adultos y de jóvenes que, permaneciendo estrechamente unidos a Cristo, por lo menos cada mes se nutran del pan de la vida, y lo mismo que puedan seguir su ejemplo, despertando en los fieles la antigua y piadosa costumbre de la oración comunitaria familiar. Estamos en el 43 y Pío XII exhorta a la comunión frecuente y a la oración comunitaria en familia. En marzo, ya de lo que va a ser un mes después de esta alocución, dirá: en la lucha entre el bien y el mal que siempre enfrentan la Iglesia, ella no puede encontrar un apoyo seguro y permanente en aquellos que se acercan solo una vez al año a la Santa Comunión. Y os aconsejamos reunir y formar grupos de adultos y de jóvenes que frecuenten al menos mensualmente la mesa eucarística y lleven a ellos cuanto más puedan amigos y conocidos. Una vez más, el Romano Pontífice habla de una reunión mensual, al menos mensual, comunión y oración. Los años fueron pasando y con él su insistencia. Terminada la guerra, en la fiesta de la Asunción del Año Santo, 1950 para los más jóvenes, fue el Año Santo, reiterará su pedido y lo ampliará. Decimos a los sacerdotes rezar más, que sean ellos para vuestros fieles modelos de devotos orantes. Un ensayo que nos cae a nosotros. Modelos de oración. Pero no solo ya serán los sacerdotes a los que invite a rezar de una manera particular, sino, cita, a los miembros sufrientes y doloridos de la Iglesia, a las inocentes legiones de niños, a las familias de la ciudad y a las familias del campo, a los patrones católicos, a los empresarios y a los jóvenes. Y a todos les decía, cita, levantar manos y levantar el corazón hacia Dios. Nadie puede sin la oración observar largo tiempo la ley de Dios y evitar el pecado mortal. La oración es el arma más fuerte e invencible contra todos los peligros y los asaltos del mundo. Rezar, rezar, rezar. La oración es la llave de los tesoros de Dios, es el arma para combatir y para triunfar en toda lucha del bien contra el mal. Y a modo de, si quieren, arenga, dice: es hora de unirnos, es hora de cerrar las filas
en unión de intenciones y de acción. Los grupos de oración se constituyen para elevar al Señor oraciones colectivas a fin de impetrar la misericordia por una humanidad que parece olvidada ya de Dios. Para sentir en la participación colectiva al divino sacrificio de la misa, los maravillosos misterios del amor que Jesús vierte sobre la humanidad para su redención, para adorar a Dios en el Santísimo Sacramento, el más grandioso misterio de nuestra fe, el más maravilloso don que Dios haya hecho a los hombres para salvarlos, para la elevación hacia Él, que es su Padre, para vivir la vida de la gracia y sentirse hijo del Dios mismo. Es decir, que ya acá estamos en los años 50 y Pío XII exhorta, anima, estimula. Y una cita más del 52. La Iglesia tiene necesidad urgente de fieles y de grupos de fieles de toda condición que, libres de la esclavitud del prestigio humano, adopte toda su vida y su actividad, los pueda adaptar a los mandamientos de Dios y a la ley de Cristo. Entonces nos encontramos con un origen remoto. Y todo esto calaba y repercutía, se imaginarán, en el alma del Padre Pío, que no solamente rezaba y que no solamente sufría en el 50, sino que ya su vida fue de oración y de sufrimiento. De modo tal que, para ir viendo también cómo transcurrían estos deseos en el alma del Padre Pío, nos encontramos con algunas anotaciones, algunos escritos que le hacía su padre espiritual. Rezo continuamente, el tiempo se me va con rapidez, no tengo nunca el suficiente tiempo para orar. Y estamos hablando del Padre Pío, que no era un sacerdote entregado a lo exterior y olvidado de lo interior. ¿Qué va? El padre Alessandro da Ripa Bottoni, compañero de él y uno de sus biógrafos, en su libro El Sireneo de Todos dirá: elegido por Jesús en calidad de víctima, para que lo ayude en el importante asunto de la salvación humana, como el Padre Pío lo refería a su director, y abrumado por el peso de todos, él reza incesantemente e invita a una continua oración, que es una exigencia de su profunda conciencia del misterio de la Iglesia, de la necesidad de esta ayuda orante. Nacen los grupos de oración, actividad apostólica muy querida por el Padre Pío, que lo podríamos llamar como, sino el crucificado orante, devorado por el amor a Dios y a sus hermanos. Esta frase me parece no solamente muy bien expresada, sino que me parece que hubiese llegado a la quinta esencia del Padre Pío. Lo define a su amigo con dos palabras: crucificado orante. Toda la vida del Padre Pío fue una crucifixión, y toda la vida del Padre Pío fue una oración en esa crucifixión. Realmente una extraordinaria definición. Los grupos de oración entonces surgieron gracias a la preocupación del Padre Pío de Pietrelcina en vista de las necesidades espirituales de nuestra época. Él les aconsejaba ya rezar, y así fueron formando grupos que deseaban juntos rezar, pero, como era de esperar, en unión al Padre Pío. Todos rezaban, pero se sentían que rezaban con el Padre Pío, bajo la dirección del Padre Pío, y que el Padre Pío rezaba con ellos, él los dirigía y él tomaba sus intenciones de oración y las presentaba a Dios. Y esa idea
es la que fue penetrando en las almas. Rezamos unidos al Padre Pío, bajo el Padre Pío, y el Padre Pío presenta nuestras oraciones al Eterno Padre, el crucificado del altar. Ante la miseria humana experimentada en el sacramento de la penitencia, ante el rechazo de Dios, de su voluntad y de su amor por tantos hombres, ante el camino de condenación que tantas almas llevaban ya por fragilidad, ya por desidia, pereza, desgano, ya por malicia, ante esta necesidad apremiante de salvarlas, es que el Padre Pío anima a sus fieles a rezar por el alma de cada uno, en particular por la salvación de los pecadores, de las almas que están en llamada en el exilio, y también por el apoyo y la unión que él necesitaba de sus oraciones para la fecundidad sacerdotal. Entonces, ahí les plantea el Padre Pío. El Padre Pío quiere que salgan de la burbuja de mi preocupación particular, que ya deje de pensar en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en mis cosas, para que, lejos de dejar eso, den un paso más, agranden si quieren la burbuja y pongan en la balanza la oración como ayuda para la conversión. Y ahí se va despuntando entonces toda esta esencia de los grupos de oración del Padre Pío. Es decir, lo que toca a la fecundidad sacerdotal remarca la importancia del apoyo y del sostén espiritual que el Padre Pío necesitaba para los corazones más empedernidos. Es muy lindo leer, hay muchos testimonios que van surgiendo en las declaraciones, en el proceso de canonización, cuando el Padre Pío en más de una ocasión le decía a un alma: hoy dame tu rosario, hoy necesito tu rosario, dame tu rosario. Que es un poco atípico escuchar una expresión así, porque uno dice, bueno, aprovechen, les pido oraciones, dame tu rosario. Porque claro, el Señor le ponía al Padre Pío pedidos para que sufra y rece, como él dice, por almas o penitentes que yo nunca he visto, que yo ni conozco. Y a veces decía, me pasa un fenómeno raro, por las que yo quiero rezar y conozco, a veces me olvido, de manera actual, ¿no? Pero está en las intenciones. Y de los que no conozco, ni sé, el Señor me dice, ahora vas a rezar por esta alma. Y estas almas que necesitaban y eran puestas por Dios en su corazón sacerdotal, eran de aquellas también que el Padre Pío decía, dame tu rosario, dame tu rosario. Pero fíjense cómo el Padre Pío se apoyaba ya en las almas, y es como que él iba tejiendo una redecilla, una trama, en donde las almas se encastraban, se apoyaba el Padre Pío en ellas le brindaban sus oraciones, y las almas empezaban a entender la necesidad del apostolado de la oración para acompañar al Padre Pío a convertir a las almas. Entonces ya vamos viendo hacia dónde va todo esto. Rezar por uno sí, pero el Padre Pío animaba que no nos olvidemos de las necesidades espirituales y agregaba como corporales de nuestros hermanos. Fíjense, la preocupación del Padre Pío por las miserias humanas, físicas, dolencia, fruto del pecado original. A la pregunta, ¿por qué los grupos de oración están constituidos según las intenciones del Padre Pío? Se respondió, porque queremos que el Padre Pío, en quien tenemos un admirable ejemplo de virtudes sacerdotales, como pedía Pío XII, y también humanas, pueda presentar al Señor todas nuestras oraciones, nuestros sacrificios, todos los actos de caridad y de amor que en el nombre del Señor sabremos cumplir. Es esa identidad, es esa
ese sentido de pertenencia que tenían estos hijos espirituales con su padre, que tanto los animaba. Y a tal punto llega este deseo olvido que el Padre Pío tiene de sí, que en una ocasión dijo: si me fuera posible, querría obtener del Señor tan solo una cosa. Si Él me dijese, ven al paraíso, yo le pediría esta gracia: Señor, no me permitas ir al paraíso hasta que el último de mis hijos, hasta que la última persona encomendada a mi cuidado sacerdotal no entre antes que yo. Qué hermoso, ¿no? Deseo del Padre, quedarse, pero mandar al cielo. Entonces estos grupos se originaron en torno a la famosa y colosal obra Casa Alivio del Sufrimiento. Fíjense, el Padre Pío preocupado por las necesidades espirituales, pero también corporales. El Padre Pío que pide oraciones para la conversión y para aliviar a los enfermos. Su epicentro se va a ver cristalizado como primera obra, el hospital, la Casa Alivio del Sufrimiento, y como segunda obra, los grupos de oración. Entonces los grupos de oración van a encontrar su origen más próximo en torno al Padre Pío y a esta primera obra del Padre Pío, que es la Casa Alivio del Sufrimiento. Piensen que esta casa, en el 40, pudieron comprar el terreno. El Padre Pío pudo comprarlo por las donaciones. 16 años más tarde, el 5 de mayo, el día de la fiesta de San Pío V, ya la estaban inaugurando. 56. Y Pío XII, que venía, hablando ya de la necesidad de la oración en común. Entonces, ¿qué son los grupos de oración? ¿Qué establecen los estatutos en San Giovanni Rotondo de estos grupos de oración? El Padre Pío no van a ver que no hay así reglamentos, definiciones, pero todo de lo que el Padre Pío hablaba, y después la necesidad, porque con la muerte del Padre Pío se van a multiplicar, para que todos puedan tener un denominador común. Allá en el 1986 se terminan redactando y estableciendo los estatutos. Y dice: los grupos de oración están constituidos por fieles, por supuesto pueden ser sacerdotes, pero fieles, que se proponen poner en práctica la invitación de Jesucristo a rezar, confirmada por los sumos pontífices, y que son establecidos en una iglesia o en un oratorio por el ordinario del lugar, o por lo menos por él aprobados, y allí se reúnen periódicamente bajo la guía del director espiritual para rezar y para invitar a otras personas a la oración. De modo tal que ya tenemos algo muy claro. Los grupos de oración son grupos de fieles que tienen una autoridad eclesiástica que los avala, en este caso, en razón de las responsabilidades que uno tiene. Soy yo mismo el que quiero establecerlo, y que tienen que tener un director espiritual, es decir, un sacerdote responsable, eso es lo que significa, para rezar. Cuando se preguntó ¿y por qué tiene que haber un sacerdote? ¿Por qué no pueden ser un grupo de fieles? Porque la respuesta está para que sea siempre el sacerdote el que controle la modalidad de oración, el tipo de oración, y que siempre todo quede bendecido por los usos de la Iglesia. Los miembros del grupo de oración, continúa, cuidarán con esmero la propia formación espiritual, asistiendo a las reuniones dedicadas a profundizar la doctrina católica, y llevarán a cabo el apostolado promoviendo iniciativas particulares de evangelización en plena adhesión y realización de la acción pastoral de la Iglesia particular
y local. Los nombres de los miembros deben ser inscritos por el director espiritual del grupo en un relativo registro. De ahí que oración, formación, punto de encuentro de la Iglesia, responsable, la autoridad eclesiástica. Con una finalidad, ¿qué dicen los estatutos? Cooperar en la realización del reino de Dios según las enseñanzas de Jesús, quien reiteradamente ha insistido en la necesidad de la oración y nos ha indicado el modo. Recuerden, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. De manera que, diríamos, mancomunados, todos nosotros, unidos y entrelazados en las oraciones como en una red, hagamos dulce violencia al corazón del Señor para que llegue el bien con mayor amplitud a los individuos, a la sociedad y a la Iglesia, cita que trae el padre Alessandro. Es decir, hacer violencia al corazón del Señor al ver la amplitud y esta profundidad, esta convicción, estas ganas de salvar almas. Bueno, esto es la esencia de los grupos. ¿Cómo se canalizan en la práctica? ¿Qué dicen los estatutos? Artículo 14, por ejemplo, cada grupo normalmente tendrá una reunión diaria, no. Una reunión semanal, no. Una reunión mensual. Así estaba el Padre Pío. El Padre Pío los animaba a una vez por mes, porque sabe también lo que nos cuesta, que empezamos y decaemos, una nada más por mes, en la cual será celebrada una Santa Misa con oportuna homilía, precedida o seguida por otras oraciones. En particular, puede ser el Santo Rosario o la lectura de las horas del breviario. Pero aquí ven, es un punto de encuentro. Me consultaba una persona sobre si por la dificultad que podía llegar a tener de venir aquí, me refiero, ¿no? Si en todo caso a través de estas transmisiones, en principio un caso de una vez una enfermedad, pero el Padre Pío quería esa presencia física para verse apoyado y que todos se vean como un regimiento y no cosas aisladas. Es decir, que la misma naturaleza del grupo de oración no pide ser seguido a través de una transmisión, sino ser presencial esta incorporación. De modo tal que hay que hacer un esfuerzo, pero es una vez por mes. Las almas que están en Costa Rica, en Panamá, bueno, por eso invitaba a esto, para que conociesen la esencia y cuando uno vaya al apostolado, aprovechar y ver la posibilidad de que esa visita mensual, una vez por mes, tener un momento para profundizar al Padre Pío, para rezar juntos y a ver si es verdad que cumple o no con esta invitación a rezar. Porque uno le dicen, vení a una charla de formación, a lo mejor les cuesta, pero a rezar a nadie le cuesta, y menos cuando se dice el grupo de oración del Padre Pío. Pero la Iglesia es sabia y pide esa formación, como el Padre Pío también la quería, este crecimiento en la formación. Se ofrecen organizar cursos espirituales, retiros, jornadas espirituales, todas cosas que en general en la fraternidad son moneda corriente. A los grupos de oración se le encomiendan las siguientes intenciones generales: la Iglesia, el Papa, los obispos, las vocaciones eclesiásticas y religiosas, la santificación del clero. Fíjense la cantidad de veces que se va detallando esta necesidad de que el sacerdote se vea apoyado y acompañado con las espaldas cubiertas por las oraciones de los fieles.
el fervor de la vida cristiana, la conversión de los pecadores y de los ateos, los enfermos, especialmente los incurables, los ancianos, y otras intenciones relativas a las necesidades contingentes de la Iglesia y de la sociedad. Si bien esto es general, yo les voy a ofrecer, como intenciones particulares, aquellas que la Casa Madre de nuestra congregación propone para la cruzada de oración, y de esa manera tener una rotación de intenciones particulares, más allá de las personales, por supuesto, pero que haya esta intención general, una intención particular para cada mes y las intenciones después personales. Y por fin, dice, los adherentes a los grupos se dedicarán a la oración de reparación y, siguiendo la enseñanza del apóstol San Pablo, ofrecerán sus sufrimientos participando de la pasión de Cristo, Redentor del mundo. A fin de que las oraciones sean más agradables a Dios, los miembros de los grupos de oración efectuarán obras de penitencia y de reparación y tratarán de ser un ejemplo en la aceptación de los sufrimientos y de los sacrificios inherentes al propio Estado y a la práctica sincera de la vida cristiana. Esto es bellísimo. A veces uno no sabe ni qué sacrificio ofrecer, pero el primer sacrificio es hoy, ahora está lloviendo, nadie trajo paraguas, nos vamos a empapar y decir, Señor, ya tenemos algo que ofrecer. Que el COVID no viene por la lluvia, entonces no hay problema. Si estornudamos es porque nos enfriamos, pero no por el COVID. Ofrecer los sacrificios del propio Estado, y cuando no, por supuesto, en vez de quejarse y patalear, decimos allá en Argentina, ahí patalear y rebuznar, qué bien, un sacrificio. En particular, y ya para concluir, ¿cómo llevaríamos a cabo este ideal del Padre Pío, aprobado por la Iglesia y que tiene una fecundidad en el mundo entero, en nuestra capilla, en nuestra Casa Autónoma de América Central y del Caribe? Una reunión mensual prevista para el primer jueves de cada mes, que es el día sacerdotal por excelencia. Comenzando con el rosario a las 5:15 frente al Santísimo Sacramento. Primer compromiso. No es virtual, es llegar a rezar. Y yo rezo en unión al otro, en compañía del otro fiel. Y con el deseo de decir, ¿por qué no invito? Papá, mamá, ¿por qué no invito a mi hermano? A veces estamos pensando en la gente de afuera, y yo tengo un hermano, una hermana, un tío, un familiar que están a lo mejor alejados. Vamos a rezar. ¿Por qué no venís a rezar? Luego la Santa Misa y una pequeña conferencia que mi deseo sería que podamos conocer la espiritualidad del Padre Pío. Es entrar en esta alma increíblemente sacerdotal y única para aprender la humildad, aprender todas las virtudes, para conocer, ver todo lo que sufrió y ese espíritu sobrenatural con el cual siempre seguía. En una ocasión, el Padre Pío ya tenía sus 70 años largos, murió con 81, estaba cerca, si mal no recuerdo, en los últimos 5 años ya de vida, y era de noche, y el padre guardián, uno de los padres así, de los priores, de los superiores del convento, estaba con otro de los hermanos y fueron a saludar al Padre Pío para irse a dormir. Y estaba la puerta entreabierta y la ven que estaba con sus rosarios. Entonces, claro, el padre guardián le dice, Padre Pío, ya váyase a dormir. Porque aparte era humillante, se rezaban 90 rosarios por día y Padre Pío, váyase a dormir, le dice. No, permítame que termine uno y tengo que rezar 2 más. Pero padre, le dice, ¿para qué? ¿Para qué sigue rezando tanto? Y el Padre Pío le responde
cuando era joven, confiaba en lo que iba a rezar mañana, pero ahora soy grande. El Padre Pío, a diferencia de lo que suele pasar, que cuando uno más grande se pone, las fuerzas físicas, sí, claro, declinan, pero con las fuerzas físicas muchas veces hay un desgaste muy grande hasta de las fuerzas espirituales, y la voluntad tiende a flaquear y ya todo. Y el Padre Pío, crucificado, como estaba crucificado, con un demonio que lo vivía zarandeando, cuando era joven pensaba que iba a tener un mañana. Hoy soy grande. Qué tesón, espectacular. Como les digo, entonces tendremos en segundo lugar una intención particular de la Casa Madre, y como otras iniciativas, ustedes ven que hemos colocado en la entrada de la iglesia una hojita. Sería bueno por lo menos que conozcan, que sepan que hay una hojita, que hace un año ponemos una hojita, sí, una hojita, que yo tengo la alegría, yo lo voy a agarrar. En el priorato tenemos una hojita que dice oración por nuestros enfermos, y que va cambiando, porque si dice marzo no es abril. Todos los meses va cambiando, pero ahí no sé, se ve no sé, y de pronto encuentra que a uno le sacan la anchita y hace clic, y está toda como agujereada, como las otras carteleras, yo las veo cada 2 por 3 que tienen como si hubiese pasado una termita, un pájaro carpintero, traca, yo voy a agarrar a ese que está acá en el casito y así no tengo que hacerlo más. Pero hay una cartelera que dice oración por nuestros enfermos. Primera delicadeza es, rezo por quién, por los míos, por los de la fe, por los de la tradición, por los de la fraternidad. ¿Quiénes son los enfermos? Y yo todos los meses, aquí y allá, como hacía en Buenos Aires, todos los meses cambiaba el listado. Claro, deseando que esté vacío para que estén todos sanos, pero bueno, si uno parte a las moradas eternas, le pongo una crucecita diciéndole, cambiando la intención. Pero sería bueno que miremos que hay una cartelera, que no son todas de rifas, sino que también son de oraciones. Por supuesto, si es uno de esos que es familiar, tener la posibilidad, o conocido, tener la posibilidad de ir a visitar a los enfermos. Esto es como dar limosna. Nos duele. Dar limosna, ay, no, pero lo que pasa, sí, pero esto es mío, que esto lo rezo, ya está, lo di. Ir a ver a un enfermo ni tiempo, yo no tengo ganas de disfrutar, no tengo problema, no quiero. No, qué sé yo. Sería lindo. El Padre Pío lo que quería era esto: rezar, apoyarse, darse cuenta de la fuerza que tiene la oración cuando estamos todos mancomunados, pero también hacer el esfuerzo por visitar a esa tía, a esa abuela, a lo mejor a la propia madre, el propio padre que está enfermo, y bueno, no, pero esta preocupación que tenía el Padre Pío, por el cual hizo este hospital Soliego, alivio de los enfermos, y tuve el gusto, por así decir, cuando fui a buscar el mitón, empecé con un dolor de oído. Cuando aterrizaba el avión en Roma, sentía que se me iba a estallar el oído, pero no había manera, sentía que me iba a estallar el oído. Dije, ay no, se me va a perforar el tímpano, no soné. Con un chico, dije, ay no, aterrizó el avión, dije, bendito sea Dios, pero empecé con un dolor, y un poquito de sangre tenía. Cuando me sonaba la nariz dije, así que, ¿qué hice? Padre Pío, estoy en tu hospital, me atendieron en el hospital, de extraordinario, y dije, esta obra me están atendiendo a mí porque un santo varón, preocupado por los enfermos, mandó construir esto. ¿Y qué es el hospital? No sé si saben, pero están por ampliar ahora una nueva ala, y están ampliando también el deseo que tenía el Padre Pío de que haya una casa
para el descanso sacerdotal, para los sacerdotes mayores. Y las construcciones y las donaciones siguen y se siguen levantando un monstruo, porque ahora es gigantesco. Esa preocupación que tuvo este santo varón por ayudar a los enfermos. O sea que sería bueno al menos levantar el teléfono: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No te puedo ir a ver porque llueve, pero quiero saber cómo estás. Ya es un acto, ya es una preocupación por el enfermo, que cuando estemos enfermos nos va a gustar mucho que alguien se acuerde de nosotros. Y por fin, lo que sería, esta es la reunión inaugural, quiero que lo piensen, con mucho gusto me escriben, se contactan conmigo, aquellos que deseen formar parte del grupo de oración, como para que podamos hacer un listado, y también yo animarlos a que se mantengan en pie. Y ese mantenerse en pie, en lo que toca a esto, es la asistencia presencial a los grupos de oraciones, venir a rezar, estar en la Santa Misa, ofrecer esa comunión, estar en la formación, recibir las coordenadas, conocer al Padre Pío, y que al fin y al cabo nos sea más fácil la vida cristiana, y nos sea más alegre, y que sea todo más estimulante. Por supuesto, les ruego que no dejen de pedir para que este mitón bendito pueda tener cabida, lo pueda ir a buscar y que pueda visitar a los enfermos como tanto hacíamos allá, y en Argentina habíamos tenido la alegría de que ya la gente sabía, no los nuestros, los de afuera, se enteraban, porque después de cada misa del grupo de oración se bendecía a todos los presentes con el mitón. Y ya llamaban por teléfono para saber y ver un día de semana unos 70 fieles que se reúnen, gente de afuera que uno ni los conoce, y empiezan a conocer la tradición, gracias al Padre Pío, por la bendición que es un mitón. O sea, lo que uno pide no es para tenerlo ahí en la mesita de luz, sino para que las almas conozcan y vean esta belleza de la tradición de la Iglesia.